momento de tocar este tema, que medio nació aquí. Es la primera vez que lo toqué, que es Aerolíneas Argentinas. No sé si estará alguien de aquel día. Sí. Ya os la debéis saber, pero bien, ¿no? Perfecto. Entonces, ya lo tenemos. Llegué un día a probar y había como, no sé, 20 personas o 30 esperando para la prueba de sonido. ¿Podemos pasar? Julia me preguntó, pues digo, sí. Se sentaron, yo probé. No hay problema, tal, estaba escribiendo este tema, empecé a tocar, no sé qué, lo probé un poquito, seguí con otros, llegó en el momento, empecé a tocarla, y entonces digo, encontré tu necesidad y todos, de Aerolíneas Argentinas, y digo, perdón, pero... ¿por qué os la sabéis? Porque la has tocado en la prueba. Digo, bueno, entonces esta canción, su nacimiento fue en Valencia. Así que hoy espero que os la sepáis ya todos. Voy a hacer la intro y preparados, ¿no? Se la voy a dedicar a una persona fundamental en mi vida y en mi historia, que es, bueno, bastante seguidora de este tema, que es a Catalina. Gracias, Cata. Encontré tu neceser de Aerolíneas Argentinas y una nota que dejaste en la cocina. Cuídate, yo estaré bien y no bebas demasiado. Me gustó mucho dormir a tu lado. Quizá me lo he inventado otra vez. Quizá no supe bien dónde apunté. He dejado pistas falsas en tu boca, aunque tú no me besaras porque hay otra. Atrévete a salir un poco más de tu cabeza. Diviértete. Arriesga un poco más. Es que llegados a este punto, o sea, lo que quiero yo deciros también es que esta canción, para los que no la conozcáis, la escribí en un viaje en Buenos Aires, aunque luego se estrenó aquí en Valencia, pero es un poco a ese tipo de personajes que nos inventamos, bueno, en el amor a veces, que proyectamos y decimos, sí, esto va a ser así tal, pero luego te das cuenta de que te lo inventas y que entonces, sí, ¿no? Constantemente pasa a todos. Claro, entonces es un poco la historia de esto, decir, bueno, pues, ostras, y ahora viene la parte, ¿no? Que es, tú vas con alguien y tú dices, ya eres consciente, aguantas el tirón de la noche, pero dices, ¿cómo te estoy inventando? A ver cómo salgo de esta, ¿no? Sobre todo a ver cómo, que sale un poquito tú más de tu cabecita, no te hagas tantos líos, güey. O sea, que de repente la vida es bastante más divertida. Por eso ahí sí esta historia que dice: ahora veo Buenos Aires desde arriba. Te creé por lo que veo y te creía. Paseando por San Telmo el otro día, tú me hablabas de energía y yo solo la perdía. Ya sé que te he inventado otra vez. Ya sé que apunto raro. Voy a hacer si yo he dejado pistas falsas en tu boca, aunque tú no me besaras
soy la chica que quisiste imaginar. Encontré tu neceser de aerolíneas argentinas y una nota que dejaste en la cocina.